Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo capítulo, que es el segundo ya de la serie Rayito Talibán, el segundo de 6, os quiero hablar acerca de Diego Velázquez. Diego Velázquez, a mi juicio, es probablemente uno de los artistas más sobrevalorados que he conocido. Vale que era buen pintor, pero no era tan buen pintor. Y es que además, si analizamos su vida, veremos que fue bastante gris, al menos a mi juicio. Entonces, simplemente os voy a ir compartiendo lo que he ido encontrando en la red, a ver qué os parece y a ver qué opináis. Me gustaría que cuando acabe el vídeo me dijerais si estáis de acuerdo con lo que yo expongo aquí o si pensáis que no, que estoy completamente equivocado. Mi tesis, como os digo, es Velázquez fue un trepa, no me gusta cómo fue su vida, aunque ya sé que es algo muy personal, y segundo, sus obras algunas están bien, pero hay muchas que realmente no son de la calidad que se le presupone al gran genio de la pintura española, Diego Velázquez. Vamos a empezar compartiendo pantalla y enseñándoos algunas de las obras más características de Velázquez. Y nada, vamos a ir analizando un poco, pues eso, el estilo de pintura, el estilo de trabajo que hacía, etc. Bueno, aquí lo que he hecho es irme a Wikipedia, poner obras de Velázquez, ¿vale? Y me están saliendo mayoritariamente obras de él. Hay algunas que igual son atribuidas a Velázquez, pero no son suyas. Pero bueno, vamos a ir viendo. Lo primero es que si vemos las piezas de Velázquez, la mayor parte tienen un toque aparentemente inacabado. O sea, parece que no se han acabado. O sea, están sin finalizar. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que fue un precursor del impresionismo, por eso Manet estaba tan alucinado con las obras de Velázquez y tal. Pero no sé, yo es que no sé si es que si iba de chulo o directamente, yo qué sé, es que le daba pereza acabarlas o sencillamente decía, mira, paso o quizá no tenía tiempo. Vamos a empezar analizando un poco las obras, va. Retrato de la emperatriz Marina Ana de Austria. Vulcano, esta es una de sus obras más conocidas. La verdad que hay que decir que Velázquez era muy bueno captando las expresiones, ¿vale? O sea, fijaros la expresión de esta persona de aquí. O sea, lo mismo que digo que hay muchas cosas que no me gustan, esta pieza en concreto me parece que es bastante buena. A mí personalmente me parece una de las mejores. Vamos a seguir viendo. Estudio para la cabeza de Apolo. Esta obra, por ejemplo, a mí me parece que es realmente un desastre. O sea, si la entendemos como que es un esbozo, como que estaba bosquejando ahí, como... pues bueno. Pero francamente, no, a mí personalmente esta pieza no me gusta. No me gusta. Bueno, a nivel de composición está muy bien. Me gusta también cómo están las figuras en diferentes planos. Pero a mí no me acaba de agradar, ¿qué queréis que os diga? Y esta pieza tampoco, o sea, no me parece una obra maestra, ni mucho menos. Hay quien dice que esta pieza de Sibila, él se basó en su mujer, Juana Pacheco, de la que luego os hablaré. Retrato inacabado de un hombre joven. Bueno, lo de inacabado lo dicen porque aquí ya, o sea, es tan evidente que tenían que acompañarlo. Pero es que muchas de las obras de Velázquez realmente parecen inacabadas. Mirad, ahora empezamos con la sección para mí más pesada de Velázquez y es la función que tenía, ¿no?, de pintor cortesano, haciendo obras una y otra vez, ensalzando la figura de Baltasar Carlos, siempre comparándolos, poniéndolos al lado de enanos, igual que en Las Meninas e igual que en un montón de obras. Yo supongo que es que la realeza debía encontrar muy divertido tener personas enanas a su alrededor para poder burlarse, usarlas de bufones o lo que fuera, no entiendo el porqué. Y aquí empezamos con uno más de los retratos de Felipe IV. Pensar que Velázquez era el retratista oficial de Felipe IV. Para que os hagáis una idea, Felipe IV llega al trono y es el típico hombre incompetente que le gustaba mucho la pintura, eso sí, le gustaba mucho
verse reflejado en los cuadros, le gustaban muchísimo los artistas, etc. Pero él como rey era un rey que no tenía ni idea de nada, de manera que delegó todo en el duque de Olivares, que fue el que se encargó de tomar las riendas del reino de España. El duque de Olivares, que era originario de Sevilla, fue el que de alguna manera enchufó a Velázquez en la corte, se lo presentó al rey y el rey se quedó fascinado por el retrato que hizo de él y empezó Velázquez a encargarse en exclusiva de pintar para él. Aquí tenemos algunas de las piezas, como veis, las manos están inacabadas. Yo creo que Velázquez en general era un buen retratista. Este Cristo a mí personalmente me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Da la sensación de que es como si Jesucristo fuera una persona de estatura bastante pequeña. O sea, viendo este cuadro se diría que debe medir 1,5 metros. Pero bueno, es una sensación quizá mía. A mí la obra esta en concreto me parece muy buena. Aquí tenemos retrato del príncipe Baltasar. Aquí tenemos más retratos de Felipe IV, de la reina Isabel, del bufón llamado Don Juan de Austria. Aquí tenemos al susodicho duque de Olivares, conde duque de Olivares, y válido del rey Felipe IV de España, hasta que cayó en desgracia en 1643. Bueno, en fin. ¿Lo veis? Este hombre... Fijaros, este retrato ecuestre está bastante bien y me sorprende que en este retrato lo que es el caballo está bastante bien hecho. Pero sin embargo, si vamos a por ejemplo, este retrato ecuestre del Baltasar Carlos, a caballo, miradlo bien, miradlo con detalle y decirme qué os parece. A ver perdonad, a ver qué opináis. Si miramos la obra un poco más de cerca, a mí la sensación que me da es de que, bueno, varias cosas. Por un lado, me llama la atención que si os fijáis en el viento, en las crines del caballo, aquí van hacia la izquierda. Sin embargo, la banda real que lleva el príncipe va hacia la derecha, al igual que lo que es la cola del caballo. Otro detalle es la barriga del caballo. Se dice que le hizo con tanta barriga para generar un efecto de perspectiva y que parecía como que el caballo se nos iba a echar encima y como que él estaba por encima de nosotros. Pero a mí lo que me parece es que se le fue la mano y aquí en vez de, igual como modelo para hacer el retrato, usó un tonel y luego por eso quedó el caballo así. Es que realmente parece que está como, no sé, como relleno de bollicaos o de donuts o yo qué sé de qué. Este caballo está muy gordo. Y luego fijaros también en las patas de atrás. ¿Os fijáis que, o sea, parece como si fuera un saltamontes a punto de propulsarse? Estas patas deberían ir más hacia aquí y deberían ser un poco más cortas. ¿No notáis que estas patas son demasiado largas comparadas con las delanteras y con todo el barrigón que tiene? O sea, este caballo está realmente mal hecho. Yo lo siento, pero a mí este caballo me parece que está mal ejecutado. Ya sé que es Velázquez, que es un gran artista y todo lo que queráis, pero no le veo el... No me parece que esté bien ejecutado. Sí, bueno, en fin, si vamos viendo un poco otras piezas de Velázquez, veremos que, mirar, por ejemplo, este retrato ecuestre también, ¿qué le han dado a este caballo? Mirar este caballo, es que está como si estuviera en speed, como si estuviera ahí bajo el efecto de las drogas. Mirar, es que hasta se le cae la babilla ahí como... Y luego, otra cosa que llama mucho la atención es, o sea, tenemos un caballo loco que parece que está a punto ahí de cortarse las venas o yo qué sé, y tenemos aquí al rey Felipe IV con esta calma, con esta solemnidad y con estas cagadas que hizo Velázquez alrededor de todo lo que es la figura. ¿No veis que parece un retrato futurista? Mirar bien todo lo que es la altura del hombro, estos, ¿cómo le llamaban? Arrepentimientos de Velázquez. Son fuertes, es que realmente como alguien que se le presupone la talla que se le presupone a Velázquez y tener estas cagadas.
Mirad, ¿cuántas patas veis aquí? Es como si, yo qué sé, como si estuviera hecho para alguien borracho, o yo qué sé, porque está todo doble. A mí, personalmente, esta pieza, pues, ¿qué queréis que os diga? No me parece, me parece muy, muy buena. Bueno, esto era diferentes monumentos a Felipe IV. Mirar, este caballo sí que parece que está bien hecho, ¿verdad? Bueno, en fin. Vale, ahora mirar otra cosa que ahora quería entrar en, bueno, el tema de las meninas. Si nos centramos en el tema de las meninas, vemos que el José Nieto, el aposentador, parece que está hecho con plastidecor. O sea, toda la pieza está bastante bien hecha, a nivel de composición es brillante, a nivel de luz es una pasada esta obra. Me quito el sombrero y reconozco el talento de Velázquez haciendo esta obra. Y la idea de hacer o sea, realmente es como que, es como si hubieran hecho una fotografía y hubiera captado la escena en un segundo, ¿no? Tenemos aquí este niño que está a punto de darle la patada al perro. Bueno, aquí viene toda la descripción. La obra representa un momento de la vida en el palacio y aparecen un total de 11 personajes. En el centro aparece la infanta Margarita, la de 5 años, y a cada lado hay una doncella o menina. A la derecha vemos dos enanos, unos de ellos, Nicolasillo Pertusato, jugando con un perro mastín, y la otra de nombre Mari Bárbola, que a mí, me vas a perdonar, pero me parece la infanta Elena de España, de ahora. Me da un poco así un aire. Y tenemos aquí, pues eso, el enano a punto de darle la patadita al mastín, ¿no? Que el mastín está aquí súper tranquilo. La verdad que está muy bien captada la escena. Pero realmente el José Nieto, el aposentador, vamos a ver. Al fondo en la puerta, José Nieto, aposentador de la reina. Los reyes Felipe IV y Mariana de Austria aparecen reflejados en el espejo. Y por supuesto distinguimos a Velázquez, que se representa a sí mismo trabajando en un enorme lienzo. Una de las incógnitas que hay respecto a esta pieza es si lo que él está pintando es el mismo trabajo de las meninas, como si todo ello fuera un espejo, o si estaba pintando otro cuadro. A mí me da la sensación de que el juego y la gracia de esta pieza está en que él estaba haciendo las meninas, por las dimensiones del lienzo que se ve en la pieza que él estaba pintando, podría encajar perfectamente con lo que es el lienzo de las meninas. Las meninas a mí me parece que es una obra que está muy bien hecha, pero me gustaría, a ver si, un momentito, a ver si encuentro. Ahí tenía por aquí una pestaña. Mirad, fijaros, casi todo retratos de Felipe IV. Y por cierto, mirad, ya sé que me voy a ir un poco de lo que os quería enseñar, pero es que quiero que veáis esta imagen, ¿vale? ¿No notáis algo aquí? Mirad bien este cuadro. ¿No lo veis? Parece que tiene una enana que se la... Una enana. Parece que tiene una cabeza que se la han reducido. Se ha ido a una tribu de estas que reducían las cabezas y le han embutido ahí en un cuerpo de Terminator cuando él, mirad, es que tiene una cabecita enana, ¿lo veis? Esto a nivel de proporciones no está bien. Luego le ves cuando es más mayor y mirad, le ha crecido la cabeza o le han cogido el cuerpo. Algo no está bien. ¿No es un poco extraño esto? O sea, cuando era más joven tenía la cabeza más, la enana, siempre digo la enana, tenía la cabeza más pequeña. Es que esto es un poco raro, ¿vale? Vale, quería también mirar aquí ya, cuando es un poco más mayor, pero veis, parece una obra impresionista, completamente. Nada de detalles ni narices. Lo deja así a medio hacer y ya está. A ver si encuentro, había una pieza que, aquí, mirar. Esta pieza de la derecha es una pieza de Rembrandt, ¿vale? Y esta de aquí de la izquierda es un retrato del suegro de Velázquez, Pacheco, Francisco Pacheco. Mirar la luz que desprende esta cara. Mirar las manos, o sea, bueno, la mano. ¿Lo veis? Que está sosteniendo un anillo. Mirar el brillo de las uñas, mirar todo el trabajo de detalle que tiene. O sea, el pelo, todo. Esta es una pieza maestra realmente. Sin embargo, la pieza de Velázquez, pues no sé. O sea, a mí me parece, francamente, que en comparación con Rembrandt no hay color. Vale, ahora me gustaría explicaros un poco acerca de lo que es Velázquez y sus influencias. Mirad, Velázquez estaba muy influenciado por Caravaggio.
Caravaggio, aquí tenemos un poco una biografía que podéis encontrar en Wikipedia. Y si miráis un poco lo que es la vida de Caravaggio, es que es de película realmente. O sea, este hombre pasó hambre, pasó penalidades. Mirad, en 1606 asesinó a un hombre durante una reyerta por lo que huyó de Roma, pues las autoridades habían puesto precio a su cabeza. En 1608, o sea, 2 años más tarde, se vio nuevamente envuelto en otra riña, lo que se repitió más tarde en Nápoles. Vamos, que era un broncas. Era el típico tío que estaba continuamente con broncas. Luego, mira, su carrera fue decayendo, lo que le ocasionó una depresión. Yo qué sé, en sus tiempos también acabó en Sicilia, acabó también relacionándose con los de la Orden de la Cruz de Malta, me parece que era. No me acuerdo dónde estaba. Dejadme un momento que lo encuentre. Bueno, da igual. Fue víctima de un intento de asesinato por personas desconocidas. Yo qué sé, tuvo un montón de problemas porque hacía obras donde luego le obligaban a volver a pintarlas y le acusaban de que no era respetuoso o con los santos o con los apóstoles, etc. O sea, era una persona realmente súper interesante, ¿sabéis? Es como, no sé, una vida realmente intensa. Mirad, por ejemplo, de lo que os decía antes. El primer cuadro se conservó hasta que fue destruido en el siglo XX. De forma similar, la conversión de San Pablo tampoco fue aceptada, pero otra versión pictórica del mismo tema bíblico, la conversión de San Pablo en el camino de Damasco, sí lo fue. La primera mostraba al santo empequeñecido ante el caballo, lo que no gustó al pueblo de Roma. Un soldado y Caravaggio discutieron bruscamente por este tema. ¿Por qué has puesto al caballo en medio? Bueno, yo me lo imagino así. ¿Por qué has puesto este caballo en medio? Hostia, me ha salido acento medio gallego. ¿Por qué has puesto el caballo en medio y a San Pablo en el suelo? Bueno, la verdad que no estoy muy fino con los acentos hoy. ¿Es acaso el caballo Dios? ¿Por qué? A lo que Caravaggio respondió: no, pero el animal está en el centro de la luz de Dios. ¿Por qué me sale acento gallego? Dios mío, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Bueno, da igual. Era italiano, no era gallego, pero cuando lo imito me sale acento gallego. Pues nada, no sé por qué. Bueno, a lo que voy. Que Caravaggio tuvo una vida súper interesante, súper emocionante. Y ahora vamos a ver la vida de Velázquez. Mirad, si queréis, os la voy a resumir yo para que no tengáis que tragaros todo este tostón. La vida de Caravaggio se resumiría de la siguiente manera. Primero, su padre dijo: voy a hacer de ti un pintor, porque he visto que más o menos pintas bien. Con lo cual, no es que Velázquez tuviera que luchar para hacerse un hueco, para tratar de ser pintor, y a pesar de que sus padres no lo aceptaran. No. El padre le dijo: mira, toma, aquí te dejo con Francisco Herrera, el viejo, que era un viejo gruñón que tenía una mala leche que no veas. Dicen que era muy bueno pintando, para lo que eran los cánones y lo que era el estilo de la época, pero que tenía muy mal carácter. Entonces, Velázquez dijo: yo aquí no aguanto. Entonces, se largó y el padre lo enchufó con Francisco Pacheco. Y ahí sí, ahí dijo: aquí sí que aguanto. ¿Por qué sí que aguantó Velázquez siendo discípulo de Pacheco? Primero, porque el carácter de Francisco Pacheco era muchísimo más tranquilo, era más calmado, pero aparte Velázquez, que era muy avispadillo, vio, por un lado, que igual podía haber tema con Juana Pacheco, que era la hija, con la cual se casó a la edad de ella 15 años. Cuando ella tenía 15 años, se casó con Velázquez, que tendría cerca de los 20, tenía 19 años. Con lo cual ya dices, un poquitito joven, ¿no? Velázquez, podías haber esperado a que madurara, pero no, tenía prisa. Velázquez quería todo rápido, quería triunfar, quería llegar ahí y sobre todo que le ordenaran caballero, que le ordenara algo, él quería nobleza. Bueno, pues Pacheco, aparte de tener la hija con la que se casó y que posteriormente tuvo 2 hijas con ella, tenía algo muy bueno, y es que estaba súper bien conectado dentro de lo que era Sevilla, que era la ciudad top del momento en España. Se conocía a todo lo que era la nobleza, organizaba tertulias y sobre todo estaba muy bien relacionado con los de la Santa Inquisición, que por si no lo sabéis, eran gente que tenía unas ideas un tanto extremistas
respecto a lo que era la religión católica y lo que era la concepción divina de Dios, Jesús, etcétera, etcétera. Entre otras cosas son los que expulsaron a todos los judíos de España, aparte de matar a miles y miles y miles de personas. Pues bien, Pacheco estaba muy bien relacionado con estos y Velázquez dijo, mira, bajo el auspicio de este estaré protegido. Y así fue, hasta el punto de que Pacheco, que era conocedor del duque de Olivares, que era el hombre fuerte en España en aquel momento, porque el que era el rey, Felipe IV, era un tío que no tenía ni idea de nada y que simplemente estaba todo el día de un palacio al otro y que no tenía dotes de rey. Fue el duque de Olivares, que era sevillano también, el que se encargó de todo el tema de estrategias a nivel de guerras, países, conflictos internacionales, etc. Y el rey delegó. El rey se dedicaba a admirar las pinturas, a admirar, pues yo que sé, a disfrutar de lo que era la vida de palacio. Pues el duque de Olivares, en uno de estos viajes a Madrid, agarró a Velázquez y le dijo, ven, que te voy a presentar al rey y tal. Le hizo un retrato, Velázquez al rey le gustó y dijo, a partir de ahora tú vas a ser mi retratista oficial. Y ya está. Ya está. Velázquez se quedó ahí durante toda su vida. Podemos decir que tuvo 2 viajes a Italia, donde se influenció mucho, aprendió un montón de Tiziano, de un montón de artistas del momento, que tuvo una relación con Rubens, de hecho tuvieron varias colaboraciones y aprendió mucho de Rubens, pero más allá de eso, ya está. Esa es la vida de Velázquez. Os la acabo de resumir en un plis-plas. Hay algún detalle que me llama la atención, como el hecho de que tuviera un esclavo, que fue Juan de Pareja, y que siempre hay cierto conflicto respecto a la autoría de las obras de Velázquez. ¿Realmente las obras de Velázquez las hizo todas él? ¿Hasta qué punto en las obras de Velázquez vemos las obras, vemos su mano, o estaba gente que trabajaba para él detrás? Él se encargaba simplemente de hacer las caras y las otras personas se encargaban de todos los detalles, florituras, etcétera, o él participaba en toda la obra. Esas son cosas que, a pesar de que Antonio Palomino, el biógrafo, hizo una recopilación muy extensa sobre la obra de Velázquez, esas son cosas que siempre van a quedar un poco en el aire. Nunca se sabrá hasta qué punto cada una de las obras atribuidas a Velázquez son 100% obras de él. Al margen de eso, en cuanto a su vida, ¿qué me parece? Un tío gris, mediocre. Me sabe mal decirlo, pero lameculos. O sea, en el sentido que fue el tío todo el rato ahí, supo granjearse la amistad del rey y ahí se quedó, se atrincheró y nada, pues venga, hacer como si fuera, pues eso. No habían fotógrafos en la época, pues él era el fotógrafo que se encargaba de ensalzar la figura de Felipe IV y de toda la familia real, de manera que cuando otras visitas fueran a, yo qué sé, al palacio, pudieran ver ahí, pues, a Felipe IV a caballo, Felipe IV de caza, Felipe IV aquí, Felipe IV allá, posando así, posando así, posando... Y ya está. Aparte de eso, yo no veo mucho más en la obra de Velázquez. Reconozco que hay obras que están muy bien, pero honestamente creo que hay muchos otros artistas contemporáneos de Velázquez que fueron igual, o yo me atrevería a decir que incluso mejores que Velázquez. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. En breve vamos a tener una reunión, una mesa redonda aquí en este canal con el doctor Soriano y con Rafael López Borrego, donde yo ya ahí no estaré en modo Rayitox Talibán y hablaremos acerca de quién mueve los hilos del arte contemporáneo. Espero que estéis, que vengáis a la cita. Intentaré yo hacer yo qué sé, de gestor a nivel de estar en contacto con aquellos que vayáis dejando vuestros mensajes en directo y todo eso, y a la vez participar. Yo no lo he hecho nunca, espero que sepa salir del entuerto con la mayor gracia posible. Y nada, ya sabéis, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, darle al like si os ha gustado este vídeo y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo, chao.